El conflicto del humanismo y de la tecnología hace que los occidentales se pregunten a cada momento: ¿progresar para qué? ¿Sobrevivir para qué? Estas drásticas interrogantes carecen de sentido en México. Si se las hiciéramos a un campesino, abriría la boca y pensaría con razón que estábamos locos de remate. ¿Progresar para qué? Para despojarlo de su personalidad nativa y obligarlo a manejar una máquina, a sentarse durante horas en un escritorio, haciendo cosas que no le interesan, a formar colas para esperar el transporte público, a soportar el tránsito urbano, abrazar el conflicto que el hombre moderno se plantea a sí mismo, un humanismo totalmente inadecuado al crecimiento de la técnica y la tecnología, que el invasor se adjudica en propiedad a nombre de la sociedad.